le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuál es la vinculación entre la unidad y el evangelismo? ¿Cuál es la vinculación entre la unidad, la fuerza de la unidad y que el mundo crea? ¿Cuál es la vinculación? ¿Por qué si no nos unimos el mundo no cree? ¿Por qué si no hay unidad el mundo no va a creer? Y el Espíritu Santo empezó a darme orientación y revelación al respecto. Y el Señor me muestra cómo en cada ciudad hay una capa de tinieblas terrible, de principados y potestades que cubren las ciudades. Es una capa de tinieblas que trae fortalezas mentales a las personas e impiden que las personas se conviertan a Cristo. Muchos pueden recibir a Jesús, pero muy pocos se convierten a Cristo. Hay una diferencia entre confesión y conversión. ¿Por qué no pasa de ahí? Porque la fortaleza de tinieblas que hay sobre las ciudades, los principados que hay sobre las ciudades, evitan que la gente pase de confesión a conversión. Porque muchas iglesias están desarrollando evangelismo, unas más, unas menos. Y el evangelismo es una comisión que todos tenemos que hacer. Pero tenemos que entender que si no hay unidad del cuerpo en la ciudad, ese evangelismo no pasará de confesión a conversión. Pero si hay unidad del cuerpo en la ciudad para golpear los aires espirituales y debilitar la fortaleza sobre la mente de la persona, entonces esas miles y miles y miles de personas que han recibido a Cristo pasarán de una confesión a una conversión. Es decir, Dios está preparando un plan tremendo sobre Venezuela. Pero no es un plan individual de ministerios, sino es un plan de unidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Porque si Dios por un lado está desarrollando motivación evangelística para que todos salgan a evangelizar, eso es de Dios, pero está incompleto. Por otro lado, se está desarrollando una visión tremenda de unidad para que se descubra la autoridad que la iglesia tiene en una ciudad. No un ministerio, ni un hombre, ni una iglesia particular, sino la iglesia de Cristo de la ciudad. Aleluya. Porque si en Caracas hay 3,000 iglesias, eso es un error. No hay 3,000 iglesias, hay 3,000 congregaciones, hay 3,000 comunidades cristianas, pero hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo de Caracas. Aleluya. Estamos hablando el lenguaje. Bueno, ¿cuántas iglesias hay aquí? No, ¿cuántas congregaciones hay aquí? Porque estamos haciéndole entender la conciencia de unidad. Hay una sola iglesia. Y esa sola iglesia es la que tiene la autoridad para impactar los aires espirituales de la ciudad. Y óigame bien, cuando los aires de la ciudad son impactados, las fortalezas empiezan a desmembrarse, empiezan a debilitarse, hasta el punto que si los demonios empiezan a descompactarse y empiezan a debilitarse, también las mentes y los corazones empiezan a liberarse para el evangelio. Entonces será el día en que masivamente las ciudades, miles y miles y miles y miles, correrán convertidas de todo corazón a las iglesias a ser nuevas criaturas y que las cosas viejas pasen. Gloria a Dios. No tendremos creyentes en las iglesias en dos aguas, ni mundo cristianos. Tendremos creyentes verdaderamente cristianos. Aleluya. Porque las fortalezas de tiniebla habrán caído. En la gloria está el poder, la sanidad, las masas, el impacto, la influencia, la revelación, los dones. Todo eso está en el ámbito de la gloria. Pero en la unidad está la autoridad. Porque la autoridad se le entregó a la iglesia como un solo ente en cada ciudad y en cada país. Por eso la iglesia de Venezuela se va a unir, va a quebrantar las potestades de Venezuela, va a quebrantar los principados de Venezuela y vamos a rescatar la economía, vamos a quebrantar la inseguridad. Vamos a declarar que Venezuela es el país más próspero, más rico y más bendecido del mundo. ¿Cuándo? Cuando quebrantemos la división y traigamos la unidad. Ahora, la unidad sin gloria no tiene fuerza. Esa es la palabra que tenemos que caminar en una misma mente
en un mismo parecer, en un mismo corazón. No admita división en su espíritu. No admita división en su alma. No admita división en su pensamiento. El propósito de los ministerios, mis hijos, de los 5 ministerios, dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que el propósito de los ministerios no es tener cargos, ni desatar dones, ni ostentar posiciones. El propósito de los 5 ministerios es hacer que el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe. De manera que un pastor que no entiende la unidad no está en su propósito. Un apóstol que no entiende la unidad no está en su propósito. Un siervo de Dios que no entiende la unidad no está en su propósito. Porque hay solamente 2 propósitos de existencia para los ministerios establecidos por Dios: la unidad de la fe y la plenitud de Cristo. Es decir, que la razón de un apóstol es lograr la unidad en el cuerpo y lograr que el cuerpo llegue a la plenitud del conocimiento de Dios. El propósito de un profeta es lograr la unidad del cuerpo y que el cuerpo llegue a la plenitud de Cristo. El propósito de un pastor es lograr la unidad del cuerpo, primero en su congregación, en su familia, en su ciudad y en su país. ¿Cuánto alaban a Cristo? Aleluya. Tenemos que entender la razón por la cual hemos sido constituidos y la razón por la cual se nos entregaron 5 ministerios para establecer la iglesia: la unidad de la fe y la plenitud de Cristo. ¿Cómo era la unidad en la primera iglesia? Escúcheme, la iglesia primitiva hasta el siglo IV, sus primeros 300 años de vida, estuvo a plenitud en todas las áreas. 100% el evangelismo, 100% la adoración, 100% la unidad, 100% el poder, 100% los dones, 100% todo. Y si nosotros queremos saber el éxito de la primera iglesia, tenemos que empezar a hurgar y a entender por qué la iglesia primitiva tuvo el 100% de todo. ¿Y sabe cuál era su base fundamental? La unidad. Dice en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por ¿quiénes? Por el apóstol. No, por los apóstoles. Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la unidad era tan poderosa. La unidad en la iglesia, en el compartir, en el ser solidario unos a otros. La unidad era tan tremenda. Los apóstoles no se tiraban, no había competencia entre ellos, sino juntos desarrollaban la unción que Dios le había dado en unidad. Y cada uno desataba lo que Dios le había dado para el pueblo y para la ciudad. Aleluya. Por eso el poder de la iglesia primitiva. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder, los apóstoles. No el apóstol, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quiénes lo hacían? Los. Vamos a llegar en Venezuela el día en que los apóstoles nos vamos a respetar, nos vamos a considerar, nos vamos a admirar, vamos a reconocernos, aleluya. Y vamos a actuar los apóstoles, los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los salmistas, los adoradores, los danzarines, aleluya. Con una conciencia no exclusivista, sino una conciencia de cuerpo. Ha llegado la era del cuerpo de Cristo. Ha llegado la era de la unción de cuerpo. Ha llegado la era de la unidad, porque en la unidad hay autoridad. ¡Wow! Fíjense que cuando escogieron los hombres, los diáconos, en Hechos 6:5 dice,
agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Presentaron ante quiénes? ¿Tú sabes cómo era gobernada la iglesia primitiva? Por un concilio apostólico, real, verdadero y genuino. Cada vez que Pablo salía a liberar una ciudad, él no iba por su cuenta ni por su llamado. Él iba bajo la autoridad de los apóstoles. Y los apóstoles lo enviaban, aleluya. Y toda la unción de cuerpo y toda la autoridad de la unción de cuerpo estaba sobre él para liberar ciudades. No es lo mismo cuando tú vas por la comisión de tu ministerio a cuando tú vas bajo la unción de cuerpo. No es lo mismo, es otra cosa. Dice a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los apóstoles. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había una unidad, había una compactación, había un mismo espíritu. ¿Quién puede contra un mismo espíritu? ¿Quién puede contra la unidad? En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. No era el de Tarso, era otro Saulo. Ministrando estos al Señor. ¿Qué estaban haciendo estos profetas y maestros? ¿Qué es ministrando al Señor? Estaban adorando, estaban alabando al Espíritu Santo, ministrando esto al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando como cuerpo. Cuando el cuerpo en unidad se reúne a captar la voluntad de Dios, ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estaban orando, el Espíritu habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Bajo qué autoridad fueron ellos? ¿Bajo qué autoridad fueron ellos? No, él se llamó solo. Él fue solo y dijo: bueno, ahora yo tengo este llamado de Dios. Aquí no hay nadie con un llamado de Dios individual. Si tú lo tienes individual, se va a quedar en una pequeña parte de la torta. Pero si te envía el cuerpo, puedes abarcar toda la torta. Gloria a Dios, aleluya. Porque la autoridad de una ciudad está en el cuerpo. Óigame, mientras más gente logre unirse en una ciudad, más efecto habrá ante las tinieblas de la ciudad. Yo creo que estamos por buen camino. Hay una línea profética, hay una línea poderosa. Yo quiero que usted levante su mano ahora y diga: mi venda se cae. Diga: mi venda se cae. Diga: hoy entiendo la revelación. Hoy entiendo el propósito. Hoy entiendo el peso de este asunto. Gloria a Dios. El éxito de la iglesia primitiva, 300 años. Se evangelizó a todo el mundo. Se desataron las iglesias. Se cambió aún el imperio romano, que tenía 600 años de existencia, por el poder del evangelio. Si nosotros nos unimos, mis hijos, mire lo que esta iglesia ha logrado uniéndose. Esta iglesia es un ejemplo de unidad. Porque usted no me va a juzgar la unidad por peleitas que hayan por ahí. Eso siempre la va a haber. Y esas peleitas no traen crecimiento. Juzgue la unidad por la capacidad de unirse juntos en un propósito de Dios. Ahí se juzga la unidad. Por la capacidad de trabajar juntos en una línea de pensamiento, en un propósito en Dios, y poner cada uno su fuerza para lograrlo. ¿Qué será si las iglesias empiezan a moverse en estos códigos? Lo que va a pasar en Venezuela. Si nos multiplicamos por 200, ¿qué va a pasar en Venezuela? Aleluya. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Pareció bien a quién? Entonces pareció bien a los apóstoles. Usted nunca va a encontrar en la Biblia acciones de ciudad individuales. Jamás. Usted va a encontrar siempre en la Biblia acciones de ciudad conjuntas.
porque es la unidad, gloria a Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fíjese que Pablo cuando iba era enviado con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y en Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, que el sentido, el modus operandi y la línea de la primera iglesia era una unción de cuerpo. La unción de cuerpo hay que madurarla, hay que entenderla, hay que entrar en conciencia, hay que ser revelada, pero ese es el camino, no hay otro. La unción de miembros es para echar fuera demonios. Escuche bien. Dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios son espíritus que se pueden meter en las personas para generar vida de pecado. Y como creyentes tenemos autoridad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero, la unción de cuerpo es diferente. Porque cuando la Biblia habla de principados y potestades, los principados y potestades no entran en cuerpos. Los principados y potestades gobiernan territorios. Por eso cuando se habla de demonios se habla de miembro. Cuando se habla de principados y potestades se habla de iglesia. Por eso Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para que la multiforme sabiduría de Dios, que son diferentes formas, no es la misma línea, el mismo diseño. Porque nadie tiene la verdad absoluta. A nadie se le entregó la porción completa de la mente de Cristo, por favor. Al cuerpo se le fue entregada porciones de la mente de Cristo que juntos hacen la mente de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Yo no estoy hablando de regueros religiosos, no. Yo estoy hablando de lo que se le ha entregado genuinamente al cuerpo. Ellos tienen la autoridad sobre ciudades. La unción pudre los yugos, pero la unción de cuerpo los pudre en los principados y potestades de los territorios. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando habla de gobernadores y principados, no está hablando de miembro. Cuando la Biblia habla de gobernadores y principados, no habla de miembro, habla de cuerpo. Entendamos eso. Por eso la unidad es tan indispensable. Y termino hablando lo que pasó en Éfeso. En Éfeso había un principado llamado la diosa Diana. Diana de los Efesios, apoyada por el dios Júpiter. Y este demonio dice que gobernaba toda Asia completa. Y la fortaleza para que no pudieran creer era Diana. Era Diana. Pablo, por el concilio apostólico de Jerusalén, fue enviado como hombre de Dios a romper y quebrar el principado de Diana. Y vemos aquí en Hechos 19:26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hace con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Semejante principado estaba en Éfeso como ciudad central de idolatría, que gobernaba toda Asia y el mundo entero. Pero miren lo que pasó ahí. Dicen en Hechos 19:18, y muchos, después que fue quebrantado, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando hay verdadera ruptura, la gente viene. No solamente recibo a Cristo, no, yo soy un pecador, soy un idólatra, soy un vagabundo, soy un mentiroso, soy un lujurioso, soy un infiel. Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Eso es conversión. Eso es conversión.
Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 50,000 piezas de plata, dice Peter Warner, un equivalente a 4 millones de dólares. Fueron quemados ese día ahí. Hubieron 3 niveles de liberación en Éfeso. Escuche bien. Para que usted entienda esto de la unción de cuerpo. 3 niveles. Primer nivel de liberación, los espíritus inmundos. Hasta aquí puede llegar un ministerio solo. Hasta aquí puede llegar un ministerio solo. Yo soy pastor y todos los que están en mi congregación, yo les puedo echar fuera los demonios en Cristo. Y todo pastor tiene autoridad para echar fuera demonios de las personas que están en su radio. Pero el segundo nivel de liberación que hubo en Éfeso fue la liberación de los brujos y paleros. Se convierten a Cristo y entregan sus artilugios de hechicería y magia. Y el tercer nivel de batalla, el tercer nivel de liberación, el espíritu territorial que gobierna un territorio empieza a retroceder. ¿En qué hemos estado en Venezuela? ¿En qué nivel hemos estado en Venezuela? No, el tercero casi no. Porque cuando los principados de una ciudad retroceden, hay un cambio global en todas las áreas. No se queda el asunto en las 4 paredes de la iglesia. Sale a la sociedad, sale al ambiente. Se ve un cambio, es notorio y es noticia. Yo profetizo en esta mañana que la unidad de la iglesia en Venezuela va a provocar cambios notorios. Es el tiempo de la iglesia, ¿cuánto lo creen? Mientras sigamos fraccionados, estaremos liberando gente a nivel individual. Si tenemos 1,000 o 2,000 o 5,000 o 10,000 en la iglesia, los liberamos. Pero si nos unimos, empieza a haber otro nivel. Los brujos hechiceros empiezan a convertirse. Cuando la conciencia de unidad llega, empiezan a entender la autoridad que se le ha sido entregada, gloria a Dios. Y el tercer nivel de batalla, cuando ya la unidad se compacta, se establece, es que los principados de ciudades retroceden. Y entonces empiezan a ver como en Almolonga, que de 20,000 personas, 18,000 cristianos. Donde todo el mundo va y se vaya a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa no es nada físico, es espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Y eso viene para Venezuela.